He tenido la oportunidad de realizar una obra que ya va en 3 tomos, denominada Principios Constitucionales y Legales. Y lógicamente su aplicabilidad en el campo del derecho. Partiendo que los principios que se encuentran consagrados en nuestros marcos legales, como nuestra Carta Constitucional, como el Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley de Movilidad Humana y cantidad de normas que los han recabado los principios para de una o de otra manera darle mejor análisis e interpretación al derecho. De ahí que los principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido inclusive reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto en el ámbito legal, en el ámbito universal, como inclusive en el ámbito regional. Reiterando que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria. Y se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos, sean estos económicos, sociales, culturales, tanto como los derechos civiles y los derechos políticos. La importancia radica en que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no solamente establece que el ser humano tiene derechos, lo ubica también como principios que debemos cuidar y que debemos respetar. Sin embargo, es importante tomar en cuenta lo que dice el artículo 9 de la misma convención, en el que se refiere al principio de legalidad y de retroactividad, que manifiesta: nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave de la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Así lo establece el artículo 9 de la misma convención. De ahí que nosotros tenemos el marco legal en el Código Orgánico Integral Penal, inclusive en nuestra Carta Constitucional, el principio de favorabilidad. Es decir, que si una ley posterior es más favorable a la ley anterior, se aplicará la ley posterior. Lo propio dice la Carta Constitucional. Entonces, los principios son muy importantes en todas las intervenciones en las que el derecho debe actuar. Se los debe aplicar, se los debe respetar en cada caso concreto, cuando tengamos lógicamente las intervenciones legales en juzgados y tribunales de la República. También es importante que en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Esta convención fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana llevada a efecto en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en el año de 1948. En el artículo 12º, aquí manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe ser inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. Que es importante que se tome en cuenta estos principios a nivel de todo tipo de formación académica, sea desde escuela, colegio o inclusive universidad, para ir fomentando hombres y mujeres con ese espíritu libre y sobre todo morales. ¿Qué es lo que nos falta hoy en día y cómo la sociedad cada vez se va resquebrajando porque ya no hay valores? Por supuesto, no me refiero a todos. Hay excelentes seres humanos, excelentes estudiantes, excelentes profesionales, excelentes trabajadores, excelentes funcionarios públicos que hacen hincapié a su formación humana. Sin embargo, también hay de los otros. Y ahí es a donde estamos apuntando y a donde debemos apuntar cada vez a esta mejor formación. Espero que sirva estos consejos a la comunidad, sea la comunidad jurídico-literaria y a cualquier profesional en cualquier ámbito e inclusive a los no profesionales. Muchas gracias.